las 2 de la tarde en punto. Bienvenidos al corte informativo de este jueves 7 de noviembre de 2024. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Pero antes saludo a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Ahora sí, comenzamos. La Corte revisó la constitucionalidad de disposición del Estado de Chiapas que establecía en qué casos no se castiga el aborto. Advierten que elección de personas juzgadoras no garantiza un mejor sistema de justicia. El Consejo de la Judicatura Federal solicitó 75.142 millones de presupuesto para 2025 para atender la demanda de justicia. Vamos con mi compañero Mario López Peña, quien nos tiene el reporte de lo que resolvieron esta tarde las y los ministros de la Suprema Corte en sesión de pleno. Adelante, Mario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez de disposiciones del Código Penal de Chiapas que criminalizaba a las mujeres y personas con capacidad de gestar por ejercer sus derechos reproductivos. Se trata del artículo 181, que establecía que no era punible el aborto cuando el embarazo fuera consecuencia de violación, o cuando la madre embarazada corría peligro de muerte, o pudiera determinarse que el producto sufría alteraciones genéticas o congénitas que dieran por necesario el nacimiento de este con trastornos físicos o mentales graves, previo dictamen del médico que la asistiera, oyendo el dictamen de otros médicos especialistas cuando fuera posible y no fuera peligrosa la demora. Escuchemos parte de los argumentos. Produce efectos nocivos, como son la puesta en riesgo de la vida y la integridad de la mujer y personas con capacidad de gestar, la criminalización de la pobreza y descarta otras opciones de tutela de carácter menos lesivo que parten del trabajo conjunto con la mujer embarazada y que reconocen en el ámbito privado en que se desenvuelve el vínculo único que existe entre ella y el producto de la concepción. Considero que una norma que tenga por objeto criminalizar la conducta del aborto consentido es una limitación innecesaria y desproporcionada a dichos derechos y contraria al ordenamiento constitucional. En otro asunto, el Pleno invalidó las disposiciones de la Ley de Ingresos del municipio de Hidalgo, Coahuila, que preveía un pago por el otorgamiento de permisos para la construcción y remodelación de pozos de extracción de hidrocarburos. Esto por invadir competencias exclusivas de la Federación. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este jueves. Gracias, Mario. Muy buena tarde. Y la primera sala de la Corte determinó que el artículo 15, fracción primera de la Ley del IVA no transgrede el principio de seguridad jurídica, pues de su interpretación se puede concluir que la exención de no pagar impuesto en comisiones y contraprestaciones busca beneficiar únicamente a quien obtuvo el crédito hipotecario para adquirir, ampliar, construir o remodelar su vivienda. Medida que, relacionada con el derecho a la vivienda, solo beneficia a personas físicas y no a las morales, pues no se diseñó para beneficiar a personas que participan en una actividad económica, como es el caso del sector inmobiliario, ni está dirigida a beneficiar a un tipo o especie de servicio prestado, sino al consumidor final de la vivienda. Por este motivo, la Sala negó el amparo a una persona moral que se inconformó con dicha disposición y confirmó la sentencia impugnada. Y las personas casadas bajo separación de bienes que se dedicaron predominantemente al trabajo del hogar y al cuidado de la familia tienen derecho a una compensación económica tras el divorcio, determinó la Suprema Corte. Como parte de la campaña 100 sentencias de la Corte que hacen justicia a personas mexicanas, señaló que esta acción busca remediar el desequilibrio económico que padecen principalmente las mujeres. Además, obedece al principio de igualdad y no discriminación, pues las actividades que realizaron durante el tiempo del matrimonio no les permitieron desarrollar su vida profesional. De ahí la necesidad de compensar esta pérdida de oportunidad.
Y el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que remitió al Gobierno federal para que se integre al proyecto de presupuesto 2025 la solicitud de gasto por 75.142.8 millones de pesos, cifra que representa un aumento de 4.9% en términos reales, pero es inferior en 12% al gasto asignado en 2018. Pues en 2024 la Cámara de Diputados le aplicó el recorte más grande en los últimos 10 años, que fue cercano a los 6.000 millones de pesos. Sin embargo, ante una política racional de uso del gasto, pudo atender la creciente demanda de justicia en el país. El 80% del monto solicitado se destinará a servicios personales, pues el factor humano es la clave en la impartición de justicia. Además, permitirá cubrir remuneraciones y prestaciones previstas en las condiciones generales de trabajo, como se contempla en el 10º transitorio de la reciente reforma al Poder Judicial, y para atender lo ordenado en las suspensiones dictadas en diversos juicios de amparo, de abstenerse de afectar las remuneraciones de los trabajadores. En más temas, la reforma judicial que se encuentra vigente no garantiza un mejor sistema de justicia, pues elimina la independencia judicial y subordinará a los impartidores de justicia a los deseos del poder político en turno. Lo anterior lo señaló el director del Centro Cultural Tlatelolco, quien anticipó que la elección de personas juzgadoras será un fracaso. Esta reforma judicial va a fracasar en dos vías. En los hechos, ambas el día material de la elección es una elección materialmente imposible de realizar. Es decir, va a fracasar rotundamente en el momento en que se intente elegir a cientos o miles de personas. Aseguró que quien se verá más afectado con esta reforma será la sociedad, pues no contempla mecanismos que permitan acceder al sistema de justicia ni para agilizar la solución de conflictos. Y la otra estaremos pagándola en los próximos años, ¿no? Hoy probablemente no se alcance a dimensionar o la población no alcance a dimensionar el golpe que se ha dado, pero eventualmente llegará ese golpe, ¿no? Es decir, cuando el caos y el fracaso alcance a la reforma, ahí está el caso boliviano, que es incluso una reforma mucho más limitada que esta. El Instituto Federal de Defensoría Pública brinda atención jurídica especializada y gratuita para personas adultas mayores, especialmente en lo relacionado al trámite de las pensiones que otorga el gobierno federal para solicitar atención médica geriátrica y atención preferente en las instituciones de gobierno, así como orientación sobre las opciones legales con las que cuenta para resolver cualquier tipo de conflicto que presenten. En más información, las y los jueces de ejecución de sentencias supervisan y garantizan la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad. Ese es el tema del nuevo episodio del podcast del Consejo de la Judicatura Federal, Reflexiones desde el Consejo, en el que el juez Octavio Alarcón Terrón, titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, explica la función y principios que rigen la actuación de estas personas juzgadoras. Principalmente generar una ejecución penal más humanizada y cumplir con ello también el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas que de alguna manera son sometidas a un proceso. Lo invitamos a escuchar este y otros episodios de Reflexiones desde el Consejo en Spotify y YouTube. Vamos a una pausa, no se vaya porque ya regresamos.